¿Podría un empresario, un rico, llegar a los altares? Difícil tarea si en 20 siglos la Iglesia no ha canonizado a ninguno. Pero un argentino que dejó la carrera de marino por su familia podría llegar a ser el primer empresario santo de la historia. Su nombre es Enrique Shaw. Rompió los esquemas establecidos con su vida de entrega y servicio. Impulsado por su ideal cristiano, superó 1000 dificultades y mostró el camino hacia una sociedad mejor. Fue hijo, amigo, maestro, padre y esposo ejemplar. Prefirió la sensibilidad a la indiferencia, la sonrisa a la distancia, el coraje frente a la adversidad. De la mano de la Virgen, se transformó en el jefe que derribó murallas para hablar de igual a igual con los trabajadores. De él dijeron que si hubieran existido muchos empresarios así, hoy sería muy distinto el mundo que nos toca vivir. Enrique Shaw, el empresario de Dios. Este viernes comenzamos de una manera diferente, con Goya Producciones, quienes realizaron este tráiler. Ahora, ¿podría un empresario, un rico, llegar a los altares? Enrique Shaw rompió los esquemas establecidos, impulsado por su ideal cristiano. Fue hijo, maestro, amigo, padre y esposo ejemplar. De mano de la Virgen, se transformó en el jefe que derribó murallas para hablar de igual a igual con los trabajadores. Prefirió la sensibilidad a la indiferencia, la sonrisa a la distancia, el coraje frente a la adversidad. Un tráiler para escucharlo desde el comienzo. ¿Qué les parece si nos van mandando sus preguntas, sus comentarios a info@radioamadeus.com.ar o nos dejan unos mensajes en 11 30 98 1000? El ejemplo de Enrique nos hace ver que la vida vale la pena cuando se convierte en acto de amor al prójimo. De él dijeron que si hubieran existido muchos empresarios así, hoy sería muy distinto el mundo que nos toca vivir. El Papa Francisco recomienda que sigan el ejemplo de Enrique Shaw. Se lo decía en un encuentro a Uñapac y Agde, quienes evocaban en él el recuerdo del empresario argentino Enrique Shaw, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pudo promover cuando era arzobispo de Buenos Aires. El Papa Francisco les recomendó que sigan su ejemplo y para los católicos que acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Uñapac y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Shaw, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. En este centenario, Claves para un Mundo Mejor, el programa producido por nuestro querido amigo Tito Garabal, no pudo no estar festejando este centenario. ¿Y qué mejor que hacerle una entrevista a Sara Shaw de Crito, hija de Enrique? Escuchémosla. Y el próximo 26 de febrero se va a estar celebrando también el día del nacimiento de Enrique Shaw, una figura que aquí en Claves siempre la hemos promocionado y que también el Papa Francisco la ha usado muchísimo como ejemplo
para los grandes empresarios, ¿no? La misión evangelizadora de Enrique Yo, y para nosotros es un privilegio estar hablando ahora con su hija, con Sara Yo de Crito. Bienvenida a Claves para un Mundo Mejor, Sara, y bueno, ¿cómo vivís este centenario? Y bueno, muchos festejos, muchas actividades va a haber, ¿no es cierto? Así es, se han plegado otras organizaciones porque mi padre, bueno, una de sus ocupaciones fue ser empresario, pero él hizo mucho por el mundo del trabajo, que es muy amplio, muy abarcativo, y toda la comunidad empresarial, o sea que también se ha plegado la gente de la Universidad Católica Argentina, porque fue uno de los fundadores, era como un tesorero, el primer tesorero que estaba preocupado en conseguir los bancos para los primeros alumnos, porque la Universidad Católica tenía profesores ad honorem, tenía lugares que se los prestaban, pero no conseguían el dinero para poner los pupitres para que se sienten. Y bueno, entonces ahí entró mi padre a conseguir esos fondos, y por eso la Universidad Católica también el jueves 25 hace una actividad virtual que se puede ver en vivo por ucaedu.ar, o sea, el UCA Vivo, que mucha gente lo conoce, ¿no? No es solo de los empresarios, porque él también fue el autor de la ley de salario familiar, que tuvo que consensuar con políticos, con sindicatos, con todo, y que aún sigue vigente esa ley de la salario familiar. Decía que si alguien tenía un hijo, era como tener un futuro ciudadano de Argentina, y que bueno, que había que colaborar con él. Tenía todas esas inquietudes sobre los problemas sociales, ¿no? Así que bueno, hay varios festejos, y por fin culmina el viernes 26 con una actividad también virtual por la mañana, y tengo la alegría que lo voy a ver por primera vez en un Zoom a mi hermano Juan Miguel, que es sacerdote, que está hace más de 40 años en Kenia, en África. Espero que no haya ningún problema técnico, y eso va a ser a las 10:30, porque en Kenia hay como 7 horas de diferencia, y ahí compartirá también con el Monseñor Santiago Olivera, que es el obispo castrense, y con la postuladora que vive en Roma. Así que ya con eso es una hermana internacional. Con mi hermano en Kenia y la postuladora en Roma, es una maravilla las cosas que se pueden hacer con esta plataforma, ¿no? De juntar a gente que está muy lejos de entre sí. Sara, yo te quería preguntar, además, digamos, en todos estos festejos que se van a hacer, encuentros, invitamos a que la gente se sume, ¿hay alguna línea, algún mensaje que una a todos estos encuentros? ¿Cuál crees vos que es el mensaje en este centenario para dar en este tiempo que estamos viviendo? Y bueno, que hay que tener esperanzas. Yo cuando leo todas esas cartas que se escribieron entre mi papá y mi mamá, y veo que había estado de sitio, la Segunda Guerra Mundial, esa cantidad de gente que había perdido sus casas. Bueno, Argentina por suerte estuvo muy apartado de eso, pero era una realidad bastante embromada, así que bueno. Pero si quieren consultar sobre estas cosas, bueno, que se fijen en las redes, en Enrique Yo Oficial, en Enrique Yo, en la web, enriqueyo.com. Ahí está todo, y bueno, hace falta seguidores, hace falta así gente que vea todo lo de YouTube. Hay un video muy lindo que hicieron para el centenario, que Facundo Arana fue el relator, que también es muy lindo. O sea que espero que sea un motivo de esperanza y de alegría todo esto. Ahora vamos a compartir unos fragmentos de la misa en conmemoración al nacimiento de Enrique. Una misa celebrada por el cardenal Mario Poli en la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Esto fue realizado el 26 de febrero. Vamos a escuchar, es una recopilación realizada por ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Aquel almuerzo de 1997, donde el cardenal Jorge Mejía sorprendía haciendo una propuesta, el almuerzo mensual de ACDE, para abrir una causa de
canonización de Enrique Yo. A partir de allí, los que desconocíamos quién era realmente Enrique Yo, nos pusimos a estudiar y a partir de allí nos metimos de lleno en conocer a este hombre realmente extraordinario. Yo me siento como protegido, ¿okay? Protege el Padre rezando por mí desde el cielo, junto con mi madre, cuidándome, me sonríe desde el cielo. El relator de la causa me dice, era un santo, admirado de que un empresario pudiera tener ese grado de espiritualidad. Yo creo que su modelo para nuestro tiempo providencial es admirable. Enrique quería ser santo porque así cumplía la voluntad de Dios en su vida. Yo creo que tocó el corazón porque es un hombre de Dios. Palabra del Señor. A 100 años del nacimiento del siervo de Dios, Enrique Ernesto Yo, esta misa se ha convertido en un sacramento esperado para dar gracias a Dios por la bella y agraciada vida de un laico que gastó sus días en traducir la vida del Espíritu recibida en el bautismo y la confirmación. Se basaba mucho en el diálogo y en la comprensión, comprender al otro, ponerse en el lugar del otro. Y le daba para adelante porque justamente quería dejar ese sentido de trascendencia. Y bueno, yo creo que eso es parte de lo que a mí me ha inspirado en su momento y de lo que yo hoy trato de inspirar a mi organización. Tranquilos en la crisis. Seguramente va a haber olas, el barco en el que estamos se va a mover un poco, pero es un buen barco. Vamos a cruzar y hay algo del otro lado. Enrique Yo dio testimonio de un profundo amor por Argentina y por su gente en momentos difíciles. Nosotros, como socios de ACDE, nos genera una profunda reflexión sobre lo que sucede en el país. Y ahí uno ve un poco lo que promulgaba Enrique Yo, ¿no? Esto de hacer las cosas con valores, cuidar a la gente, cuidar las comunidades donde uno interactúa, confiar en nuestro país, desarrollar a nuestra gente y preocuparse sobre todo por el bienestar de ellos. Y la verdad es que cuando uno lee la historia de estas personas, ante todo lo que ve son personas felices. Cuando uno da la pelea desde el lado de la integridad, de ser consistente con los valores que uno tiene y con el sentido de la vida que uno tiene, es feliz. La alegría, la responsabilidad del equipo, felicidad, el tener el rumbo en el trabajo diario, ceder para crecer, el sentido de trascendencia y tomar riesgo, creo que son palabras que nos dejan algo hacia adelante. Hacer, desafiar, y como decía Enrique Yo, ¿no? La vida activa es lo único que te permite saber si las virtudes adquiridas fueron superficiales o profundas. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a un corte y regresamos con más eventos sobre el centenario de Enrique? En el marco de los homenajes por el centenario del nacimiento de Enrique Yo, la UCA también realizó encuentros virtuales. En este caso fue Enrique Yo en la UCA, expresión de humanismo cristiano. Escuchemos a todos los oradores. Hoy los invitamos a participar de la vida de Enrique Yo en su relación con la UCA. ¿Qué significó la UCA para Enrique Yo y qué significa Enrique Yo para la UCA? Vamos a contar con la disertación de 3 destacados expositores, de Monseñor Dr. Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, en primer término. Después vamos a estar compartiendo la palabra de la doctora Silvia Correale, que es postuladora de la causa de canonización de Enrique Yo desde Roma, y va a cerrar la actividad el presbítero Gustavo Boquín, que es vicerrector de integración
de la Universidad Católica Argentina. Mi nombre es Diego Muñiz, soy director de Asuntos Institucionales de la UCA. Les doy la bienvenida en nombre de las autoridades de la universidad a este nuevo día de homenaje a Enrique Yo. Pero antes de empezar con las disertaciones, vamos a ver un video que nos cuenta la vida de Enrique Yo, su relación con la UCA y su ejemplo de vida. Una persona excepcional es aquella que se caracteriza por tener ciertas habilidades o talentos que cuando las manifiesta, esas características lo trascienden como individuo y benefician a otros. Enrique Yo fue una persona excepcional. Enrique es un empresario que favorece a la empresa, beneficia a la sociedad y predica con su ejemplo. Cuando su familia está constituida y su carrera profesional en ascenso, decide dar un cambio de timón a su vida. Enrique pide su retiro de la Marina, piensa en hacerse obrero por su vocación apostólica y comunitaria, pero un sacerdote amigo lo anima a que lleve la doctrina social de la Iglesia al mundo empresarial. En la empresa hay que hacer crecer a los trabajadores en su dignidad. Es entonces cuando se convierte en director delegado en Cristalerías Rigoló. Allí establece una relación muy personal con los obreros y promueve el crecimiento humano de sus trabajadores inspirándose en los evangelios. Funda la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, participa en la Acción Católica y en el Movimiento Familiar Cristiano. Interviene en congresos, dicta conferencias, edita publicaciones y redacta manuscritos aún inéditos. En 1958 integra el primer Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina. Como primer tesorero de la universidad, se esfuerza por conseguir recursos para que el proyecto crezca y se desarrolle. La figura de Enrique Yo me es una figura muy cercana y familiar debido a mi padre, que fue el primer contador de la universidad y que tenía trato asiduo con Enrique. Enrique se preocupaba especialmente por los más desfavorecidos, por sus condiciones laborales y por sus familias, porque para Enrique había una máxima: el desarrollo de una empresa siempre está supeditado al desarrollo integral, económico, social, pero principalmente moral de cada uno de los empleados. Monseñor Mirás, ocupado en aquel entonces por cuestiones académicas en la naciente UCA, dice: la preocupación de Enrique Yo, como primer tesorero del Consejo de Administración de la universidad, eran los empleados que trabajaban para la universidad, que no eran muchos. Con un sentido cristiano, estaba preocupado porque sus sueldos fueran decorosos, que las condiciones de trabajo fueran buenas. Oí hablar mucho de él, todo el mundo lo quería muchísimo. La Biblioteca Central de la UCA en el año 2016 recibe para la guarda el archivo Yo. Este archivo contiene documentos personales que hablan de su vida, de su actividad empresarial, de su familia, y parte de toda esta documentación es requerida para la causa de canonización. Para nosotros es un gran orgullo y una gran responsabilidad transmitir a través de sus documentos personales, sus objetos, los manuscritos, sus valores, su misión y su compromiso con la sociedad. En 1957 se le diagnostica cáncer. Poco a poco su salud va decayendo. A pesar de su tenaz lucha contra la enfermedad, Enrique fallece el 27 de agosto de 1962, a los 41 años de edad. Durante su sepelio, el entonces rector de la UCA, Monseñor Dr. Octavio Derisi, pronunció las siguientes palabras. Estas palabras quisieran testimoniar el profundo y sincero reconocimiento de parte de nuestra Universidad Católica Argentina, a la que Enrique Yo prestó su apoyo material y espiritual, consagrándole todo su cariño desde el primer momento. Pocas veces su nombre será recordado con tanto afecto, un hombre de tanta limpieza en su conducta, un hombre que fue un testigo de Cristo, testimonio de vida cristiana. Que Dios nuestro Señor nos dé la fuerza para seguir luchando por el bien, cuya ruta Él nos ha dejado marcada con su ejemplo y con su estímulo. En el 2015 en la universidad se instauró el proyecto solidario Enrique Yo. ¿Cuál era el propósito de este proyecto? Que la universidad, sus alumnos y graduados se conectaran con la comunidad, se conectaran con el más sufriente.
Por eso elegimos la figura de Enrique Sho, una figura comprometida con sus valores. En cada entrega final del premio contamos por suerte con la presencia de Sara, acompañando esta propuesta de este mensaje y esta posibilidad que Enrique llegue a ser santo. Este gran tipo va a ser santo Ay, va a ser santo. Gracias, un gran Papa. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo. En enero de 2015, el Papa Francisco impulsa la beatificación y canonización de Enrique Sho. Juan Navarro Floria, procurador de la causa, habla de Sho como padre y laico. Su familia fue lo más importante de su obra. Mostró que la santidad es posible siendo laico. Vivió de modo heroico las virtudes cotidianas. Veo el sol, la espuma, todo me pone contento. Veo una ola romper contra la mampara, una ola grande que desbordaba de hermosura y alegría. ¿Cómo no dar gracias a mi Creador? Enrique Sho fue una persona excepcional que vivió de forma heroica según sus convicciones y supo guiar a otros con el poder de su ejemplo. Enrique Sho podría ser el primer empresario santo. Bueno, vamos a escuchar ahora la palabra de Monseñor Dr. Víctor Manuel Fernández, es arzobispo de La Plata y rector emérito de la Universidad Católica Argentina. Actualmente preside la Comisión Episcopal de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina. Estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Córdoba y completó sus estudios teológicos en la Facultad de Teología de la UCA en Buenos Aires. Obtuvo la licenciatura en Teología con especialización bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y el doctorado en Teología en la Facultad de Teología de la UCA. Fue profesor ordinario titular en la Facultad de Teología de la UCA, vicedecano y decano, rector de la UCA entre 2009 y 2018 y arzobispo titular de Tiburnia, designado en 2013 por el Papa Francisco. Vamos a escuchar entonces a Monseñor Víctor Fernández y su disertación sobre este siervo de Dios, Enrique Sho. Agradezco mucho esta invitación para referirme a Enrique Sho. Sinceramente estoy anhelando su beatificación porque creo que su figura se va a agregar para completar un hermoso poliedro argentino. Estoy pensando que en Argentina tenemos la Mamantula, una laica misionera, tenemos un aborigen como Seferino Namuncurá, tenemos un cura gaucho del interior como el cura Brochero y nos falta un empresario, un laico empresario. Qué hermoso cómo cierra entonces este precioso collage. Pero en el caso de Enrique me interesa particularmente destacar que Enrique realiza la figura del empresario que propone el Papa Francisco. Francisco ha dicho en sus encíclicas que ser empresario es una noble vocación, es un llamado de Dios, que es mucho decir. Pero propone una serie de características unidas a la figura de alguien que busca crear riqueza, producir riqueza, desarrollar el mundo. Y Enrique Sho ha realizado, yo creo, esa figura verdaderamente ideal y modélica de un empresario cristiano. En su tiempo, siendo rector de la UCA, me entusiasmó la figura de Enrique porque se lo consideraba uno de los fundadores de la universidad, ¿no? Pero me puse a leer un diario de su juventud y me impactó la frescura y la claridad con la que él expresaba su interior. Qué lindo que es poder conocer a alguien cercano a nosotros, porque no falleció hace tanto tiempo, es de nuestra época, ¿no? Y que haya dejado una manera de conocer su interior. Y después tenemos también una serie de conferencias que él ha dictado muy bien preparadas, donde se percibe
su forma mentis. Todo esto unido a su vida, a sus actos, a sus obras, nos permite comprender su figura. Y leyendo ese diario me encontré con que él entra a la escuela naval porque le impactaba el mar le despertaba un atractivo enorme, ¿no? Y él dice, por ejemplo, aquí en su diario, veo el sol, la espuma, todo me pone contento. Vi una ola romper contra la mampara, una ola grande que desbordaba de hermosura y de alegría. ¿Cómo no dar gracias al Creador? Fíjense este impacto espiritual que le despertaba a él, la grandeza del mar. Pero esto es un símbolo de su espíritu grande, su espíritu amplio, de horizontes enormes, que es lo que él trató después de plasmar en su propia existencia. Ahora, una cosa muy linda es que uno ve en el diario también sus debilidades de adolescente, ¿no? En su época de los 14 años y en adelante, uno percibe también esas debilidades propias del carácter, ¿no? Cosas que necesitan una maduración. Tendía a veces a ponerse muy autoritario con sus compañeros, a veces hasta agresivo. Fíjense lo que escribe. Hay que hacerles entrar las cosas por los oídos, la vista, las piernas y hasta por la espalda con un buen golpe. No parece ser ese Enrique manso que todos conocemos. Pero esto indica precisamente que hubo un camino de transformación. Y esto es lo precioso. No es San Luis Gonzaga, no, es uno que tuvo que luchar para formarse, para madurar, para modelarse, según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios, ¿no? Y ese trabajo sobre sí mismo con la gracia que lo fue haciendo el Enrique que conocemos, eso nos estimula a todos, porque estamos realmente en una sociedad un poco enferma de individualismo, de violencia, de divisiones, y nos hace falta apuntar a la maduración de las personas. Enrique fue haciendo desde su adolescencia este camino de cambio interior, de transformación de su ser, y en el diario a los 20 años dice, Dios me ha pedido que me convierta decidida y totalmente. A los 20 años dijo, no me bastan estos pequeños cambios que he hecho de mi ser. Yo quiero un cambio pleno, total. Su casamiento fue parte de este camino, porque él vio en la unión con esta mujer que amaba un sendero que Dios le estaba poniendo para avanzar en esta maduración hacia la plenitud. Y un amigo de él cuenta esto, Enrique casado experimentó un cambio muy favorable. Empezó a ser más jovial, fresco, con más sentido del humor, más seguro. Fíjense cómo él encontró en el matrimonio esta forma de ir desarrollando ese ser que Dios quería para embellecer el mundo, ¿no? Yo creo entonces que con esto poquito que les he dicho, uno ve qué hermoso que lo podamos tener como modelo canonizado, modelo de los empresarios, porque es mucho lo que Enrique nos ha dicho con su vida, con su pensamiento y con su espiritualidad. Yo escribí un librito que trata de recoger todo esto con los textos de Enrique, que se llama Ser santos en medio del mundo. Precisamente de eso se trató su vida, ser santo en medio del mundo. Muchas gracias. La doctora Silvia Correale, que está de todas maneras presente con nosotros desde Roma en este Zoom, es abogada, graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en la respectiva facultad de la Pontificia Universidad Lateranense, fue inscripta en el albo de los procuradores de la Rota Romana y obtuvo el diploma de Studium en la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y el diploma del Studium de la Congregación de las Causas de los Santos.
Desde entonces se ha desempeñado como auxiliar externa, colaboradora externa y postuladora. Actualmente es postuladora de causas de beatificación y canonización provenientes de más de 10 países, una de ellas es la de Enrique Yo. Es cofundadora y vicepresidente de la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad Pío XI, con sede en la Ciudad del Vaticano, y consultora de la Delegación de Causas de Santos de la CEA desde marzo de 2011. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Enrique Ernesto Yo, desde su niñez, inició a vivir con autenticidad la fe católica. En los distintos ámbitos donde desarrolló actividades empresariales o eclesiales, fue una voz profética que quería construir una reconciliación verdadera donde los pobres, los obreros, los excluidos tuvieran voz y el reconocimiento de sus deberes para construir comunidades de trabajo y comunidades eclesiales en paz, justicia y fraternidad. Dedicó mucho tiempo a colaborar con el proyecto de asignaciones familiares en Argentina. Tenía una gran devoción eucarística que permeó toda su vida y que plasmó en algunas líneas formativas para los dirigentes de empresa. Vivía y enseñaba que el empresario tenía un propio deber de perfeccionamiento, un deber de servicio abierto a las necesidades de los demás a semejanza de Jesús Eucaristía, de progreso, de perfección humana y social. La empresa debe ser analógicamente sacramentalizable, de promoción humana, de dignificación, de la elevación humana del personal, de constructor en modo artesanal de la paz social, porque la Eucaristía nos hace hermanos. Enrique tomó decisiones en su vida cristiana contra la cultura actual de descarte, de los excluidos como desechos sobrantes. Se separó de la nueva tiranía invisible, a veces virtual, de un mercado divinizado, donde imperan la especulación financiera, porque concilió armónicamente un afán perfectamente lícito de procurar el mayor éxito empresarial con la búsqueda de la promoción humana y social de la persona de la empresa y el respeto por el progreso armonioso de la sociedad argentina, no tomando decisiones que pudieran ser beneficiosas para la empresa, pero no para el país. Es evidente que a Enrique no le interesaba la parte financiera ni el mundo de los negocios, sino la parte productiva. Enrique quería a los pobres y veía en ellos a sus hermanos en Cristo. Les hablaba con claridad, algo inusual en aquella época. Enrique, miembro del pueblo de Dios, como esposo se ocupó con amor de su esposa, como Cristo de su iglesia, participando en los grupos de Nazaret para dar espacio a la formación de ambos. Enseñó con paciencia a sus hijos a seguir al Señor, educándolos con amor y realidad, sin presiones, pero con fiereza, siguiendo los preceptos y poniendo a la Santísima Virgen como protectora de la familia. Todos los días trabajaba para ganarse el pan y para poner las condiciones a favor de que otros se ganaran el pan para llevarlos a su casa. Enrique fue un evangelizador con espíritu, que se abrió sin temor a la acción del Espíritu Santo, quien le infundió la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a escuchar al presbítero Gustavo Boquín, director de la Oficina de Prensa del Arzobispado de Buenos Aires y secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Ministerios, entre otras funciones. También fue párroco de la Basílica Nuestra Señora del Socorro. Nosotros quisimos darle el título de este homenaje de la UCA como expresión del humanismo cristiano, porque la UCA ciertamente quiere cultivar a través de sus distintas disciplinas, de su servicio a la comunidad, un humanismo cristiano. Un humanismo cristiano que comenzó a manifestarse justamente en el Renacimiento, ¿no? El hombre como centro de la creación, el hombre manifestado en su grandeza, en su dignidad, el hombre como sentido del mundo y de la historia. Pero ciertamente esa experiencia del humanismo cristiano, del humanismo que se dio a partir del siglo XV, XVI, encuentra en el siglo XXI verdaderamente un interrogante, ¿no? Porque, como nos dice el Papa Francisco, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia.
Así como en el humanismo se consideraba la grandeza del ser humano, el desarrollo de sus talentos, su dignidad, hoy en día, ¿qué significa ser varón, mujer? ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Hacia dónde vamos? Por eso también un filósofo argentino, Enrique Valiente Noalles, afirmaba: esta es una época de errancia, de incertidumbre, de penuria espiritual. Sucede como si el hombre contemporáneo hubiese perdido la versión original de sí mismo. Ante ello tiene la tentación de obturar la falta, de llenar el vacío de manera artificial, de lanzarse a generar un sustituto artificial de la especie por imposibilidad de metabolizar metafísicamente la época. Una época que está marcada, y aún más en este contexto que estamos viviendo de la pandemia, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia? También le preguntaban a Steiner: ¿debemos reaprender a ser humanos? ¿Hay que inventar un nuevo humanismo? Y él dijo: el siglo que acaba de terminar ha mostrado suficientemente que el modelo clásico de un humanismo capaz de resistir a la barbarie, a lo inhumano, gracias a una cierta cultura, a una cierta educación, a una cierta retórica, era ilusorio. Ha llegado la intuición de que un humanismo sin fundamento teológico es demasiado frágil para satisfacer las necesidades humanas, para satisfacer la razón misma. Y a la vez, lo que Enrique Yo nos ha mostrado: para vivir humanamente hay que vivir un poco divinamente. Y concluye Marión: el amor no es algo que tengamos que defender nosotros, es algo que nos va a defender a nosotros. Es así como salimos del sinsentido, del nihilismo. Podremos dedicarnos a lo esencial: amar este mundo, amar a las personas que aquí habitan, como nos señala el Papa Francisco, cultivando la fraternidad, la amistad social, desde Fratelli Tutti. Amar a nuestros hermanos que sufren. Esto es ser divinamente humanos, plenamente hijos de Dios. Por eso los invito a que podamos rezarle al Señor para que nos conceda la gracia de venerar a nuestro hermano como beato, como santo, y que él sea verdaderamente una figura inspiradora para laicas, laicos que viven en el mundo cristianamente. Por supuesto que también la Acción Católica Argentina estuvo presente organizando eventos desde el 23 al 26 de febrero. En esta oportunidad le hacen una entrevista también a Sara Yo de Crito, la parroquia San Antonio de Gualeguay. Para iniciar, Sara, y antes de presentarla a usted, iba a compartir con la gente que acá en la parroquia San Antonio, en el taller de la Inmaculada, había una hermanita, una monjita, la hermana Celina. Ella, tenía sus varios años, tiene sus varios años, está en Buenos Aires, y parece que cuando era joven era amiga de la familia Bunge de su tía. Así que trajeron a Gualeguay toda la historia de Enrique, la devoción, y nos fueron contando a quienes íbamos a visitarla. Así que por ahí lo conocimos Enrique. Después, con la Acción Católica, cuando teníamos esas reuniones de formación y conocer un poquito más sobre la vida de santos, lo seguimos interiorizando sobre la vida de Enrique. Y de hecho acá en Gualeguay, gracias a la hermanita, hay varias personas que ya son devotos de Enrique. Sara Yo de Crito, mamá de 5 hijos, 13 nietos, también es fundadora de FunTV, y su libro sobre voluntariado, el emprendedor de avanzada, y también sobre Enrique. Vamos a hablar primero de Enrique como esposo. Es muy linda la relación amorosa que tuvieron con Cecilia, Cecilita le decía él, y se sabe que le escribía cartas muy románticas, muy lindas, y quería empezar preguntándole por esas cartas y esos detalles como esposo. Sí, la verdad que
ahora ya no existe más el tema epistolar, porque todo es por WhatsApp, no sé, una pena, pero hay como 1.600 cartas que se escribieron de novios, o sea que fueron un noviazgo, un noviazgo. La de noviazgo es una etapa importante también, como una buena base para un buen matrimonio, ¿no? Porque es cuando se conocen, hay polémica, y bueno, pudimos percibir muchas de esas cosas gracias a las cartas. Seguramente habrán hablado mucho más personalmente, pero gracias a las cartas que debatían, por ejemplo, la forma de y es un lindísimo testimonio con una gran validez, ¿no? Y ahí se ve el momento espiritual de ambos, pero especialmente de él, que leí que como era marino y estaba embarcado, y era la Segunda Guerra Mundial, estaban patrullando siempre las costas, porque en plena guerra era siempre un peligro. Argentina siempre fue neutral, casi hasta el final se puede decir, y entonces siempre tenían miedo de que vengan, no sé, algún barco extraño o lo que sea, y bueno, le tocaba estar mucho tiempo embarcado, entonces escribía bastante, por suerte para nosotros, ¿no? Porque si no, no tendríamos ni idea de qué hablaban entre ellos. Pero a mí me encantó ver que de muy chico él se hacía el propósito de ser santo, y le decía a ella, para este año voy a tener un propósito central, como que lo más importante es ser santo, hay que empezar. Y bueno, y mi mamá se preocupaba un poquitito porque le decía, vos sos un poco María, acordate que yo soy Marta, que yo no soy María, por Marta y María son dos hermanas, que una se dedicaba a cocinar y la otra escuchaba a Jesús. Entonces, y después él como que estaba buscando así una ayuda institucional, y le dijo que se había enterado de los franciscanos terciarios, y a mi madre no le gustó nada eso de los franciscanos terciarios, le parecía que era un poco de convento, de religión, y encontraron la Acción Católica, así que la Acción Católica, ambos hicieron de la Acción Católica estando de novio, o sea, como que en ese momento no había mucho para laicos, así, para apoyar a la vida laical, y él realmente había hecho muchas biografías, porque por ahí en el barco a veces tenía tiempo para leer, había una biblioteca, y decía en la biografía que de la gente que hizo cosas importantes, pero nada es más importante que llegar al cielo y ser santo. Así le ponía a mamá también en las cartas. Así que esas cartas son muy lindas, pero bueno, cuesta mucho tipearlas. Estamos con una hija, con una sobrina. Va a ser imposible publicarlas todas. La idea que tenemos es que estén en una biblioteca virtual, que estén todas, y elegir unas cuantas, porque si no sería un volumen muy imposible de publicar en papel. Pero ahora, como gracias a la tecnología, tenemos muchas facilidades. O sea, realmente un aspecto positivo de todo esto es que todos a la fuerza estamos usando la tecnología para leer, para buscar información. Y eso, bueno, así que tenemos ese propósito, y la verdad que es un placer leerlas y ver cómo iban debatiendo, cómo se iban uniendo, poniéndose de acuerdo. Por ejemplo, mi madre decía que a ella le gustaba la libertad, ¿sí? Y que si se casaba con la libertad de ella, entonces él decía, no, vas a tener total libertad, total, pero lo único que yo quiero es saber qué haces con tu libertad, le decía él, ¿sí? O sea que es muy lindo. O sea, ahora muchas veces se salta en la etapa de noviazgo, pero es lindo porque a base de consenso para caminar juntos, se puede decir, en la vida. Y ahí en esas cartas se ve cómo debatían de todo un poco, de algunos problemas de la familia, y después de lo importante es que no se metan terceros en la relación de ellos, porque había gente que opinaba, que no opinaba. Y al recordar que como que la intimidad varias veces, porque siempre había una que se quería meter, metía en lío, y es muy, muy lindo ver cómo vivieron su noviazgo, ¿no? Muy, muy bien cómo lo querían vivir. Gracias a Dios que tenemos esas cartas, y bueno, alguna vez se publicarán. Así que bueno, esa etapa se nota que los consolidó. Mi madre era hija única, porque mi madre también había perdido a su mamá cuando tenía pocos meses, y se puede decir que era un poco mimada, pero también un poco triste vivir sin hermanos, todo eso. Así que ambos
querían hacer un lugar no como los que ellos tuvieron, sino otro plenamente, con mucha felicidad, y papá todo el tiempo le decía que él lo que más quería es que ella fuera feliz, y que bueno, valoraban muchísimo, muchísimo el tema de la familia, de la vida de la familia. Y ese sí, ahí yo ya soy testigo, porque después yo me daba cuenta que mi padre era muy feliz estando con sus hijos y estando en su casa, era muy, muy feliz. Y mi madre en su testimonio pone que lo que más feliz lo hacía a él era estar con sus hijos en su casa, porque daba alegría, se puede decir. Hay mucha gente que no valora eso, que no valora, llega a su casa dándolo como algo. Un gran programa tuvimos en este viernes. La próxima semana vamos a continuar recordando todos los eventos del centenario. Hubo muchísimos y no quiero que se pierdan ninguno. Así que nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Show, Camino a la Santidad. Buen fin de semana.